hoy está relacionado con la justicia y nuevamente en la mira a raíz de lo que ocurrió con el asesinato de Micaela García y este cuestionamiento al garantismo. Previamente, como es costumbre en nuestro programa, vamos a tener la editorial en esta oportunidad a cargo del doctor Miguel Ángel Ságuez. Bueno, es un problema, ¿no? Como estamos mirando la justicia y el comportamiento de la justicia. Y estamos transitando episodios de extrema inseguridad. Asesinato, violaciones seguidas de muerte, secuestros express, entre muchas otras situaciones violentas. Y frente a este escenario nos encontramos con una justicia donde algunos jueces tardan sentencias con hechos comprobados graves de corrupción y agravados por ser funcionarios públicos. Otros sacan a delincuentes antes de cumplir su sentencia o pena, volviéndolos a delinquir y en muchos casos provocando la muerte de la víctima. Y nadie está contra las garantías constitucionales del derecho penal o el derecho del debido proceso, sino con el llamado garantismo que ha hecho tanto mal a la sociedad y que se ha aplicado como doctrina en varios fallos y la aplicación de algunos de ellos ha provocado una nueva víctima. Y no se trata que los jueces deben ser sensibles, sino justos. Nadie pide perfección en sus actos, ya que no existe la perfección en el ser humano. Pero sí debemos ser probos, sí debemos ser idóneos, honorables y correctos en los fallos. Interpretar y aplicar la ley en tiempo y forma. A esta reflexión debemos agregar un hecho muy preocupante, que es la politización de la justicia y las condiciones, o yo diría condicionamientos, en las que se aplica. Sabemos de la presunción de inocencia exige que el procesado sea tratado como inocente. Hasta que el juez, con todo lo acontecido en el proceso penal, adquiera certeza sobre su responsabilidad. Pero también estamos hartos de escuchar discursos declamatorios. No queremos ver más esa cara de la justicia, que buscando excusa o cualquier salida garantista se libere a asesinos, violadores y corruptos, que vuelven a delinquir provocando nuevas víctimas sin derecho y sin voz. Seguramente sin estos jueces, algunas muertes podrían haberse evitado. Quienes reducen el derecho penal a la reinserción de los delincuentes deberían hacerse una severa autocrítica, porque su aplicación de las teorías se liberó a Wagner, el asesino de Micaela con antecedentes de 2 violaciones. Seguramente se va a reducir la pena del cura Grassi, sacerdote condenado por pedofilia. Y estas son instituciones fundadas en la eficiencia judicial, como el funesto 2x1, los juicios abreviados, sumados a salidas transitorias, pena de ejecución condicional y excarcelaciones anticipadas, protegen a los delincuentes e ignoran al resto de la sociedad, y especialmente a las víctimas anteriores y futuras. Al agregarse la maldad de este psicópata violador Wagner, la irresponsabilidad del juez y la tibieza de los informes penitenciarios, tendremos un resultado ajeno a la teoría y a la doctrina. Tendremos un crimen que pudo ser evitado y que debería avergonzar a los cultores del garantismo tonto. Tendremos, si no cambiamos y nos hacemos una autocrítica, que la sociedad reclama, que hechos probados o con sentencia firme y que se cumpla, y esta no llega, no hay modelos o ejemplos donde podamos mirarnos, sin que estos delincuentes estén en las cárceles o salgan sin terminar de cumplir la pena por jueces llamados garantistas o pseudo garantistas que siguen la doctrina del juez Zaffaroni. El garantismo es una ideología jurídica, representa e intenta interpretar y explicar el derecho. Garantismo es la desconfianza hacia todo tipo de poder. No se hacen falsas ilusiones, entonces se atribuyen conductas omnipotentes de decidir qué se hace con el victimario. Seguramente que deberemos separar y debatir qué significa dar garantías con el garantismo.
¿Mano dura o garantismo? Se reabre el debate. El caso Micaela conmovió a todos e instaló la polémica. ¿Qué hacer con los violadores? ¿Son los jueces o el sistema no contempla la seguridad de las víctimas? Hoy, en El Señalador, intentaremos encontrar respuestas a un flagelo que parece no tener fin. Qué mejor opinión que la del abogado, del doctor Julio Pueyrredón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Del que sabe, digamos. Del que sabe. Nosotros acá estamos de oyentes. No, la verdad es que me encantó la editorial, porque además, primero de que es técnicamente, o sea, está muy bien armada técnicamente, me encantó desde un punto de vista, que es de vuelta algo que nosotros sostenemos en muchos programas. De vuelta, hasta hay un pequeño problema de comunicación. ¿Y dónde está el pequeño problema de comunicación para arrancar? Miguel dijo con mucho criterio lo que todo el mundo piensa o considera, cuando se habla de los beneficios, de la libertad condicional, la condena y ejecución condicional. Yo, para simplemente ilustrarlos un poco, ¿qué es lo que dice el Código Penal cuando se habla de la condena y ejecución condicional? Dice: en los casos, la condena y ejecución condicional, para el que no lo sabe, es la famosa condena en suspenso. Es la que, digamos, uno cumple en libertad. En los casos de primera condena, a pena de prisión que no exceda de 3 años, será facultad de los tribunales, facultad, disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada bajo pena de nulidad. Bajo pena de nulidad, dice el Código. Y, como para después ir al caso del señor Rossi, si bien lo de él fue una libertad condicional, no la condena condicional, deberá ser fundada bajo la decisión de nulidad en la personalidad moral del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad. El tribunal requerirá las informaciones pertinentes para formar criterio. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo, y lamentablemente muchos jueces, y sobre todo los garantistas, esto lo convirtieron en algo automático. Cuando lo dijimos claramente, será facultad de los tribunales, con resolución fundada. Si vamos a la libertad condicional, en este caso, es todavía peor, porque dice, que fue el caso de el condenado a reclusión o prisión perpetua, que hubiera cumplido 35 años de condena, el condenado a reclusión o a prisión por más de 3 años que hubiera cumplido a los 2/3, y el condenado a reclusión o prisión por 3 años o menos que hubiera cumplido 1 año, bla, 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 pues sigue con los distintos esquemas, dice, observando con regularidad los reglamentos carcelarios, podrá, podrá no es deberá. Claro. Podrá obtener la libertad por resolución judicial. Bueno, después viene toda una serie de requisitos que no los voy a aburrir leyéndoselos, pero que básicamente son requisitos que tienen que ver con que se demuestre que merece ese beneficio, con que se demuestre que esa persona, digamos, no solamente lo merece, sino que las autoridades pueden llegar a concedérselo, que sea medianamente encarrilado, digamos, que se cumplió el precepto de la Constitución que las cárceles son para seguridad y no para castigo. Pero cuando hablamos que las cárceles son para seguridad y no para castigo, que es el espíritu constitucional, es la seguridad ¿de quién? De la sociedad. Que está afuera, claro. Que está afuera. Acá parece como que se aplica la seguridad del que está dentro. Del que está dentro, exactamente. ¿No? Entonces es complicado. Ahora, pero Julio, ahora el origen... perdón, sí. Miguel, Zaffaroni, digo, en unas entrevistas que estuvo haciendo, digo, porque ahora todos apuntan a Zaffaroni, ¿no? Pero puso la mira en Sergio Massa, ¿no? Dijo, bueno, a raíz de que no se aprobó el anteproyecto, creo que era del código, Sí. Ocurrió lo que ocurrió porque si no, Wagner hubiera tenido una cantidad de peritos que hubieran estudiado su psiquis y demás, y quizás no salía. Sí, a ver, eso me parece que es una excelente... Ese proyecto de Massa del Frente Renovador realmente es un proyecto interesante. De hecho, ya estamos conviviendo ahora con todas las diferencias que se han originado como consecuencia, ya estamos conviviendo ahora
por todo lo que ha pasado como consecuencia de la reacción popular y de la sociedad al caso del juez Rossi, ¿no? Aprobado por diputados, faltaba creo que senadores apoyar. Y lo enfriaron. Lo que pasa es que tenía que ver con que ciertos funcionarios iban a pasar por la puerta giratoria. El problema del proyecto renovador era ese. Claro. Entonces ahí por eso se frenó. Pero a ver, de vuelta, a mí ese proyecto lo que hacía era darme, si querés, un mecanismo más automatizado. Pero de vuelta, la ley es clara. Hay un instituto, por ejemplo, fijémonos lo que pasó con el caso de Rossi, ¿no? Sí. Rossi y el caso Wagner. Una aberración jurídica. Porque ahí, ¿qué pasó? Por eso fíjate que no es excusa lo que dice Zaffaroni, a mi criterio, a quien yo desde lo técnico lo respeto, desde lo ideológico me parece deplorable lo que opina. O sea, lo respeto porque lo considero una persona muy capaz y muy formada y todo lo demás, pero no me gustan sus conclusiones, digamos. No estoy de acuerdo con sus conclusiones. Entonces, él lo que dice es fantástico para justificarse, pero la realidad es que antes de eso, el juez Rossi, tenemos muchos elementos, la sentencia es riquísima, yo la estuve leyendo con cuidado, pero por ejemplo en algunos lugares dice que los informes internos, o sea, fíjense que ya hay informes internos, dicen que no pronosticaban en forma individual y favorable la reinserción social de Wagner. El propio fiscal hizo verificar las cosas por el equipo técnico criminológico y le mandó al Consejo Correccional de la unidad penal en la que Wagner estaba y pidió 3 opiniones a falta de una. El juez no las consideró. Una de las conclusiones que se sacó del estudio sobre Wagner fue que le importaba al comino el consentimiento de la eventual pareja que él tuviera para llevar a cabo las actividades sexuales que a él le interesaban. Esa es una de las conclusiones que tuvo el juez Rossi a su alcance para decidir. Y le sumamos a eso cosas que, bueno, hay mucho más, es riquísimo el fallo, pues se dice que él era violento, que no respetaba la ley, y como corolario, encima salen a decir que es un derecho subjetivo y que hasta afectaría a los derechos humanos del preso no concederle ese beneficio. Y ahí yo dije, bueno, ya está, cierren la puerta y apaguemos la luz, porque Julio, el derecho, es un beneficio. Claro, y yo creo que cuando hablamos de derecho penal, y yo tengo límites ahí, por supuesto, no se piensa en la sociedad. ¿Por qué te digo esto? En su momento histórico, Montesquieu, que empezó a hablar de todo esto, Locke, que estaba, siempre era la desconfianza hacia los poderes, ¿no? Ellos se limitaban a... Y se arrogaban cierta omnipotencia también, porque dice, bueno, soy yo que en última instancia digo y hago. Pero nunca se pensó en la sociedad. Se piensa desde el origen, creo yo, corregime, de la víctima, del victimario, perdón. ¿Le parece, Miguel, si lo retomamos en el próximo bloque? Recuérdelo, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Y ahora sí vamos a hablar de un dato puntual que hacía mención vos, Miguel, con el tema de la sociedad, ¿no? Y de las víctimas y los victimarios. Y fíjate vos que en general todo esto que después surge en discusión, estos malos fallos o los malos jueces, provoca esto, ¿no? en la gente. Es no tener en cuenta a la sociedad y no tener en cuenta a la víctima, ¿no? Entonces se garantiza esa garantía que yo digo deformada por el garantismo al victimario. Entonces se ve todos los vericuetos en donde puede salir con libertad condicional, atenuar la pena, etcétera, etcétera, fundándose en que el Estado, porque se quedaron en el tiempo para mí, en que el Estado es el culpable si ellos liberan o acortan la pena, si no lo hacen útil a la sociedad. Entonces el juez Rossi no es culpable que lo dejó o le acortó la pena, sino el culpable es el Estado que no tiene
la capacidad para la reinserción social. No, las herramientas que necesitan. De Wagner. Entonces, si nosotros no vamos al tiempo de la cultura de Montesquieu en aquel tiempo, ignoro, pero supongo que es valorado y que está correcto con lo que dice. Pero seguimos, esto es una opinión mía que puede ser una bestialidad lo que te digo, Julio, nos quedamos con el derecho originado, el derecho penal, tan viejo, tan remoto, que no tenemos en cuenta los tiempos. Los tiempos se achicaron. Nosotros tenemos información al segundo cuando tiran una bomba en Afganistán y vemos cómo cae y todo, al segundo, en un país que está allá al fondo en el mundo, ¿no? Entonces cambiaron los tiempos y ese tiempo también lleva a una necesidad social que no puede esperar que la justicia tarde o no puede esperar que violadores que están en cana sean soltados antes de cumplir la pena. Ahí está el punto. Yo creo que ahí claramente está el punto de lo que vos, el corazón de la cosa, ¿no? Es muy rico este tema, la verdad que es para hablarlo, analizarlo desde muchos ámbitos, pero una de las cosas fundamentales que hay que tener en cuenta es que vos algo mencionaste muchas cosas, hablaste del principio de inocencia, hablaste de las penas. Las penas están para ser cumplidas. ¿Cómo es la mecánica de una pena en nuestra legislación penal? Es un sistema de escalas penales. Por ejemplo, se aplicará de 8 a 25 años. Eso es lo que dice la ley. El legislador dijo eso. Ante el caso concreto, ¿qué ocurre? El juez que dice, bueno, este señor, por las condiciones propias del hecho concreto, le voy a regular 15 años, supongamos, ¿no? Esa es la pena. La pena es 15 años. No 10. Claro. No los 2/3 de la libertad condicional. Entonces ahí es donde se cambian todos los parámetros. Y donde, por ejemplo, lo que vos decías de la modernidad y la tecnología y todo lo demás, todo eso tiene que justamente ayudar a que la ley se aplique más efectivamente. Sean eficientes en la aplicación de la ley, digamos. ¿Por qué? Pues justamente pueden tener mucho más contacto con la información para poder tomar esas decisiones. Ahora, una vez que se tomó la decisión, la pena se tiene que aplicar, que es el concepto que surgió como consecuencia del caso Wagner y de lo de Micaela. ¿Qué es lo que no ocurre? ¿Qué es lo que no ocurre, digamos? Pero bueno, ¿cuál es el punto? El punto acá, fundamental, es que se tiene que sacar esa idea de la cabeza de que la pena es la que yo pueda achicar. Porque así como hablamos de libertad condicional, así como hablamos de condena a ejecución condicional, así como hablamos de las salidas transitorias, hay 1000 formas de lo que se llaman cumplimiento de la pena. Ahora, esas 1000 formas de cumplimiento de la pena también pueden ser dentro del marco de la prisión. Entonces, cuando uno habla de los derechos humanos y del garantismo, ¿el garantismo cuál es? El garantismo lógico. El garantismo es que un señor que fue condenado a una pena de 15 años, el lugar donde vaya a cumplir esa pena, cumpla las condiciones necesarias para que tenga un trato humano, tratar de sociabilizarlo y todo lo demás. Punto. Hasta ahí llegó su derecho. ¿Por qué? Porque está el derecho de la sociedad y de la víctima de que ese señor cumpla los 15 años que le pusieron, no que cumpla menos, ¿no? E incluso, Julio, los violadores que en general salieron por acortamiento de la pena o por cumplir la pena, vuelven a violar en un porcentaje altísimo. Y eso lo debería saber el juez, en este caso de Wagner, ¿no? Pero yo insisto en todo esto. Y Zaffaroni, cuando es un personaje internacionalmente capaz como jurista, con tratados escritos de derecho penal, pero en el quehacer diario y en el país hay muchas cosas que hizo Zaffaroni. Por ejemplo, estuvo con el gobierno de Videla, en donde firmó el estatuto del proceso, tuvo que firmarlo. Por ejemplo, llegaron una denuncia que ahora no está en la página web de las amas de casa, rechazando habeas corpus, que se lo tiró no sé a qué otro sector de la justicia. Y muchas cositas más que tiene Zaffaroni, ¿no? Entonces, cuando habla incluso en estos días, que habló que dice, no todos los violadores son malos. Bueno, Miguel, lo que pasa es, perdóname, un tipo que, por ejemplo, como en el caso de Tiraboschi,
En el caso Tiraboski, el fallo Tiraboski, en el cual un juez dice que el hecho de introducirle el miembro masculino en la boca a una chica de 7 años en un cuarto oscuro... No, eso fue terrible. Diga, en un lugar oscuro, y eso lo sustenta, digamos, como para justificar bajarle la pena. No, es terrible. Es cierto, técnicamente la Cámara entera había definido que era abuso deshonesto y no era violación. Ahora, el resto de la Cámara apuntó a ponerle el máximo de la pena prevista posible a ese sujeto. Cuando él incluso dice que si es a oscuras, que eso incluso produce un menor daño a la víctima, entonces ya estamos, ya no es garantismo, ya es una posición que no resiste análisis moral. Claro, que el que defiende ahí es a la víctima. Claro. Es a la víctima. Al victimario. Al victimario. Al victimario. Está defendiendo al victimario. Al victimario. Bueno, y que además el victimario tiene muchas más herramientas que las víctimas, en realidad. Claro. ¿No? Bueno, ojalá que eso también se corrija tiene que ahora. Están dentro de los tantos proyectos. Que se iba a haber una modificación. Pero, por ejemplo, Zaffaroni, otro de los casos, hay muchos casos, ¿no? Pero hay uno, por ejemplo, que es fantástico, que muestra la postura garantista, ¿no? En un caso sobre estupefacientes. Y se estaba discutiendo sobre si era comercialización o tenencia. Y una de las frases que él pone en un fallo dice: los tipos penales de la ley son precisos y cuando se habla de comerciar implica por lo menos la existencia de una tercera persona que compre el producto. O en el caso de entrega, que exista prueba de que hay otra persona a quien se le dio la droga. Y así considera. Ahora, lo interesante es que esto lo dice en el marco de una causa en la que se encontró un montaje para vender, una balanza, molinillo, 57 sobres de papel plateado que contenían diversas cantidades de clorhidrato de cocaína, pero no estaban los compradores. Entonces dijo que era mera tenencia. No, ¿cuánto hace que venimos escuchando comportamiento, esto? Y no te olvides, Julio, de los departamentos de él que funcionaron como prostíbulos. Ah, sí. También. ¿No? Y bueno, eso hace pensar mucho. No, pero es un hombre además, ojo, yo creo que... Por eso no puedo entender que una persona tan capaz y tan inteligente pueda llegar a esas conclusiones. Por ejemplo, cuando dijo, en otro fallo, cuando dice que te ataquen con un cuchillo no es un robo con arma. Honestamente, yo te digo, o sea, que no asimila el cuchillo a un arma. Ahora, yo te soy honesto. A mí creo que me puede causar probablemente mucho menos temor que me apunten con un arma a que me apunten con un cuchillo. Si me vienen a atacar con un cuchillo, le tiro con lo que tenga al lado, a la mano. En cambio, con el arma quizá no se maneja distinto. El cuchillo ya de por sí es mucho más intimidante. Bueno, estamos llegando al final del programa, pero ¿cuánto hace que venimos escuchando esto y cuánto hace que venimos bregando por una justicia como corresponde, ¿no? Y tiene que cambiar el derecho penal. Yo creo que desde la sociedad, ¿no? Pero no como profesional. Poner a la víctima como centro del problema y hacer, y esto pasa en todas las profesiones, los que se encargan de legislar, los jueces, los profesionales de la salud, tenemos que pensar que estamos para la sociedad. Y el reclamo de justicia y ejemplos que demanda la sociedad, hay que darle bolilla. No puede ser que yo me rogue esa omnipotencia de decidir si no tengo en cuenta a la sociedad, que es la perjudicada. Nos quedamos con esto, Miguel. La verdad, nos dio una clase. Claro. Gracias, doctor Pulido. No, por favor. Bueno, nuestro próximo encuentro. Chao.